Buenas, doctora, compañeras. Nosotros somos el mesón número 2. Los integrantes del mesón son Catherine Melissa Gómez, Crisia Janel Cárdenas, Linet María Velázquez y mi persona, Catherine Johanna Martínez. En este video empecemos a hablar sobre las enfermedades parasitarias, que son un gran problema de salud pública a nivel mundial, debido a las condiciones que vive cada uno de los países, dependiendo los aspectos culturales, las medidas de saneamiento y las condiciones ambientales que cada uno de ellos vive. El complejo teniasis cisticercosis, que es lo que vamos a hablar en este video, es una infección parasitaria producida por el adulto y los cisticercos de Taenia solium, que causan problemas de salud muy importantes. Y ambas infecciones se producen por la ingesta de huevos de Taenia o por ingesta de carne mal cocida de animales como cerdos o vacas. Estas infecciones son endémicas en más de 15 países de América Latina, incluyendo Honduras. Afectan principalmente el sistema nervioso central y en diferentes casos pueden ocurrir manifestaciones clínicas que son variables. El complejo teniasis cisticercosis, la teniasis es una helmintiasis endémica causada por el estadio adulto de Taenia solium y de Taenia saginata. Estas dos especies suelen infectar al humano, ya que necesita un hospedero para necesita dos hospederos para que se pueda completar el ciclo de vida. Solo afecta al ser humano, ya que este es el hospedador definitivo del parásito. La cisticercosis es una infección que causa de la presencia de estadios larvarios como Taenia solium y Taenia saginata, al que se le denomina cisticerco o metacestoide, y ocurre mediante hospederos intermediarios, en este caso como el cerdo. En el ser humano hay 3 especies que pueden causar infección: Taenia solium, Taenia asiática y Taenia saginata, aunque solamente Taenia solium son las que pueden ocasionar problemas graves en salud. Normalmente son los cerdos los que se infectan y desarrollan cisticercosis en carne. Luego, esta carne que está contaminada por cisticercos es consumida por el ser humano. El ciclo de vida vamos a empezar tomando en cuenta que el que se va a infectar primero va a ser el cerdo y va a producir una cisticercosis porcina. El cerdo va a ser el hospedero intermediario. Aquí es donde va a haber el estadio larvario en el cerdo. Al ser usada la carne del cerdo, este consumo de carne infectada puede contaminarse el ser humano por carne infectada que sea consumida por carnes mal procesadas o mal cocidas. Y aquí es donde se va a cumplir que el ser humano va a ser el hospedero definitivo y donde se va a poder, después de infectarse de un estadio larvario por comer carne cruda, en el ser humano se va a convertir en un parásito adulto y generar teniasis. Las condiciones que puede ocasionar en el ser humano es una neurocisticercosis. Y esto va a depender del estadio larvario. Por eso es que en esta parte, cuando ya el ser humano esté contaminado, deben de cumplirse diferentes requisitos para poder llevar un buen control. En este caso, la falta de saneamiento y detección al aire libre, porque recordemos que también
se puede contaminar por manera fecal oral, ¿verdad? Y en el caso de los cerdos, que vayan por entornos contaminados con materias fecales. ¿Cómo va a ser la transmisión en cuanto a los seres humanos? Un ser humano que se infecta con tenia saginata o con tenia asiática cuando consume carne de res o de cerdo poco cocida, pero la helmintiasis que causada por estas dos especies tiene una escasa preocupación en el sistema de salud. La infección por Taenia surium sí es importante, ya que esta ocurre cuando la persona consume carne de cerdo o de res mal cocida, mal procesada o cruda. Los huevos de Taenia excretados en las heces por el vector pueden infectar a los cerdos. Los huevos de Taenia solium infectan a los humanos que lo ingieren, ya sea por ingesta de alimentos mal cocidos o mal procesados o por la vía fecal oral. Estas larvas o cisticercos se desarrollan en cerebro, en el sistema nervioso central y en algunos casos puede también desarrollarse en los ojos. Las larvas pasan a ser tenias adultas en el intestino del ser humano infectado y aquí es donde se producen los huevos, ¿verdad? Que se liberan en la detección en el área, en la vía libre. ¿Qué síntomas puede generar una teniasis? La mayoría de ellas son asintomáticas, pero en algunos casos pueden presentarse manifestaciones leves como dolor abdominal, náuseas, estreñimiento o diarrea. En el caso de la cisticercosis, la persona infectada puede estar asintomática durante mucho tiempo y en algunas regiones puede producir nódulos visibles o palpables a nivel subcutáneo. La neurocisticercosis puede ser asintomática o en algunos casos presentar síntomas. Si llega a presentar síntomas, pueden ser cefaleas crónicas, ceguera, convulsiones, en ocasiones donde puede ser muy grave o severa, una hidrocefalia, una meningitis o una demencia. El tratamiento que se utiliza para la teniasis puede ser prazoquantel en presentaciones de 10 miligramos, niclosamida y también albendazol. El albendazol se da por 3 días en una dosis de 40 gramos. Para cisticercosis, lo que se recomienda son tratamientos antihelmínticos, medicamentos antiepilépticos y, en casos severos, esteroides. El tratamiento para la teniasis y para prevenir una neurocisticercosis puede mejorar el control de la calidad de vida de una persona. Ok, en los métodos diagnósticos se hace principalmente un examen macroscópico de los proglótidos, lo cual nos va a permitir poder diferenciar los estadios y las especies. También se hace un examen coproparasitológico, que este es poco eficiente y no se debe de usar en algunos casos, debido a que no siempre va a haber presencia de huevos. Pero también se utilizan otros métodos diagnósticos como detección de anticuerpos por una electroinmunotransferencia, detección de antígenos por el método del visa directo y sándwich y pruebas moleculares. En algunos casos, ya cuando hay neurocisticercosis, se puede utilizar neuroimágenes o líquido cefalorraquídeo, pero en lo que se basa más en la observación macroscópica, que esta va a ser la orientación principal para el diagnóstico de la teniasis. ¿Qué es lo que se hace? Presencia de proglótidos. Estos proglótidos se van a encontrar en la materia fecal y salen espontáneamente. Entonces lo que hacen es que para poder ver, se deben de mantener en agua para poder eliminar toda esa materia fecal y de ahí poderlos observar.
Ahí se va a poder ver tamaño y lo que va a identificar este método es importante porque identifica especies, o sea que en este método se puede ver si es Taenia solium o Taenia saginata. Dependiendo, hay dos características importantes. Van a ver el tamaño. Vemos que Taenia solium es mucho más pequeña en cuanto a estos proglótidos que Taenia saginata. Taenia solium puede variar de 5 centímetros y Taenia saginata de 10 micras y Taenia saginata puede ser más pequeña. Las ramificaciones igual, Taenia solium tiene 12 ramificaciones y Taenia saginata tiene 13 ramificaciones. Como les decía, en el examen materia fecal es importante para poder observar presencia de fragmentos y de huevos, pero no debemos quedarnos solo con este método porque no siempre se va a encontrar huevos de Taenia. Y aunque una persona esté infectada, no siempre puede estar presente los huevos. ¿Cuál es la prevención y el control que se debe de seguir? Generalmente para la mayoría de las infecciones por el mintos se siguen las mismas recomendaciones, pero en el caso de teniasis, cisticercosis, el control de la calidad de la carne es importante al momento de procesarla y de tomar todas esas medidas de higiene y de seguridad para que puedan llegar al consumidor. Debemos de tener una adecuada cocción de las carnes si no se sabe la procedencia en control de calidad de los alimentos y en el caso de las carnes no deben de consumirse carne crudas. Se debe de tener una adecuada eliminación de excremento humano. Recordemos que también un método de transmisión es fecal oral. El uso de las letrinas se deben de mantener limpias, cerradas cuando no están en uso. Y un abastecimiento de agua potable, que es importante para poder tener un buen lavado de manos y poder tener aseada el área donde se encuentran los animales y el área de donde trabaja una persona. Mejorar las prácticas de higiene. Se debe de mantener esa educación sanitaria y tomar esas medidas de higiene como parte de protección personal. Debe de haber un control y un mejoramiento de viviendas, el control en los mataderos, que desde ahí es donde, aparte del cuidado que se le debe de dar a los animales, donde se cuidan y quienes lo cuidan, recordemos que los mataderos o destazaderos son importantes porque esa carne que sale de ahí es la que va a los lugares donde va las personas a comprar. Entonces, a veces las personas que uno compra puede ser muy higiénico y todo, pero en los destazaderos no cumplen los requisitos. Entonces, debe de haber un control. Debe de haber una buena educación en salud, debemos de tener en cuenta y debe de ser importante para nosotros tomar en cuenta la prevención para la mayoría de estos helmintiasis y como siempre poder tener un mejor procesamiento adecuado para los productos alimentarios. Como podemos concluir entonces que el evitar contagiarnos de una helmintiasis, en este caso de una teniasis, depende netamente del ser humano, de nuestras condiciones de vida y de la importancia que tenemos para poder mejorar nuestra salud y, y no podernos enfermar o no podernos infectar de ninguno de estos animales. Dependiendo el mejoramiento del lavado de manos, los lugares donde nosotros vivimos, mantener esa cultura de no comer carnes que no sabemos la procedencia que
vamos a prevenir y vamos a tener una mejor salud.